Vamos a hablar ahora de violencia escolar. Una encuesta reveló que 6 de cada 10 alumnos en las escuelas de la provincia de Mendoza reciben violencia escolar. Tenemos esta información, vamos a corroborar estos datos, por supuesto, se lo vamos a preguntar a él. Primero le damos la bienvenida a Facundo Cailá, quien ya tenemos en comunicación. ¿Cómo está, Facu? Bienvenido, buen comienzo de semana. Buen mediodía, Mari, para vos y para toda la audiencia. El placer de saludarlos. Empezamos el lunes frío en la provincia de Mendoza y con unos datos, Mari, que se desprenden del Observatorio de Argentinos por la Educación a nivel nacional y a nivel provincia. Claro, eso te iba a preguntar, si era a nivel nacional o a nivel provincia, estos datos que estaba mencionando, estos 6 de cada 10 estudiantes que tienen o reciben violencia escolar. Sí, a nivel nacional ese dato que diste, también hay otros a nivel provincial, así que vamos a empezar a desandar un poco qué es lo que pasa con nuestros chicos cuando están en el aula, en la primaria, antes de llegar a la secundaria, en todo el territorio del país, Mari, así que a prestar atención con eso. Para eso venimos a hablar con Alejandro Castro Santander, él es referente de Argentinos por la Educación, director del Observatorio de Convivencia Escolar. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, contanos primero este dato, María ahí hacía la introducción, 6 de cada 10 sufren algún tipo de problema, de discriminación, de agresión. De agresión, en este caso las 6 de cada 10 agresión y casi 4 de cada 10 discriminación, ¿no? Esto es lo que dicen los chicos de sexto al que se le aplicó la prueba Aprender 2023, que es una continuidad de otro estudio muy parecido que se hizo también desde la prueba Aprender a los estudiantes del secundario, ¿no? En donde las cifras fueron un poco peor, más que nada se encaró por el lado de la discriminación, pero también midió violencia y se consultó también en ese caso a los directivos que se expresaron con respecto a lo que veían, las percepciones que tenían ellos en relación a los hechos de violencia por un lado y discriminación por el otro. Y bueno, y como siempre que aparecen estos números, ya desde los primeros de Argentinos por la Educación, hicimos un estudio, recuerdo, en el 2020 a partir de las pruebas PISA, y bueno, y dieron mal también, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando había, a partir justamente de la discriminación, había rechazo, no dejar participar, exclusión en general, se utilizaba una perspectiva que era ver qué pasaba con aquellos chicos que lo sufrían en relación al aprendizaje de la matemática, ¿no? Y en este caso, ¿no?, de exclusión, dio 67 puntos menos en la prueba de matemática PISA. Para que se tenga una relación, lo contextualizamos, 40 puntos para la OCDE es como haber perdido un ciclo lectivo, un año escolar de aprendizaje, ¿no? Para que se vea la magnitud. Bueno, así que lo que nos preocupa a nosotros, que si bien estas cifras son correctas, ¿no? 6 de cada 10 algún tipo de violencia, algún tipo de agresión, y casi 4 de cada 10 sufrir discriminación, lamentablemente cuando se le preguntó a los chicos cómo se sentían en la escuela, el 90% dijo que bien. Entonces, esa paradoja, ¿cómo se entiende? En el sentido de lo que nosotros siempre hemos tenido miedo, que es la naturalización de los fenómenos de violencia, ¿no? Cuando para los chicos, para la microcultura, digamos, que se forma, ¿no?, ahí en la relación que establecen, esto lo ven como parte de la vida cotidiana, como que es algo que me puede llegar a pasar, ¿no? Me siento bien porque tengo 1 o 2 compañeros, pero en general la realidad está mostrando, ¿no?, que hay otra cosa. Mari, ¿alguna consulta, duda que quieras hacerle a Alejandro? Bueno, le vamos a preguntar a Alejandro también, ¿cuál es el rol de la familia en estos casos que él nos menciona? ¿Cuál es el rol de la familia en estos casos, no? De que por allí muchos, al tenerlo naturalizado, no lo cuentan. ¿Qué rol cumple la familia? Bueno, la familia es fundamental. En el estudio podría haber estado un poco más citada o por lo menos propuesto. ¿Por qué? Porque insiste mucho el estudio que se siguen utilizando los métodos tradicionales para trabajar, ¿no? O sea, hay un problema, hacemos una reunión de padres o le mandamos una nota en el comunicado, del cuaderno de comunicación. Y hay muchísimos recursos que se pueden emplear como prevención temprana, ¿no? Pero la familia es, yo diría, la pata más importante en toda la relación educativa.
que está rota, ¿no? Hoy está rota, ese contrato socioeducativo está roto. La familia es la primera escuela, empecemos por ahí, ¿no? Es la escuela de los valores, decimos, donde se habla de la tolerancia, resolución de conflictos, ¿no? Todo lo que después van a poner en práctica dentro de la escuela. Y además insistimos mucho en lo que hace que es como si fuera la necesidad de una superposición de esferas, decimos nosotros, ¿no? La familia y la escuela, donde lo que hace justamente esa coincidencia es potenciar justamente el rendimiento de los chicos, el estudio de los chicos y su conducta. Entonces, lamentablemente esto es un tema flojo, la pata floja, ¿no? De todo el sistema socioeducativo más amplio, y es un tema que necesitamos urgente recuperar, ¿no? Ese contrato social lo tenemos que recuperar. Pero, sobre todo, empezar a decir desde las familias, estar atentos a estos fenómenos, acercarse siempre a la escuela y hablarlo, y desde la escuela tenerlos en cuenta, tenerlos presentes, porque como salía en el estudio anterior, en el secundario, el 80% de los directores decían que los problemas de convivencia eran un tema menor o no eran un problema. Entonces ahí tenemos un problema. Y te pregunto, Alejandro, Mari, suma a la conversación la consulta por el secundario. Estos datos son del primario, 6 de cada 10. Se acentúan. ¿Qué pasa cuando el chico llega al secundario a una edad también en donde se discrimina o se tiende a discriminar más? ¿Es así? ¿Los datos lo reflejan? Es así. 75% mencionaron cuestiones relacionadas con aspectos físicos. 68% cuestiones personales y familiares, ¿no? Temas de religión, temas del aspecto socioeconómico, ¿no? De Madre separada. Todo eso entraba, cuestiones de género, prácticamente todo, podría decir, ¿no? Uno se utiliza para discriminar. Y había cerca de un 58% que tenía que ver con agresiones, ¿no? Entonces, lo que vemos nosotros es como que se va agudizando, porque no hay una prevención temprana, no hay un trabajo desde la micropolítica institucional como para tratar de estos temas que sabemos que van a pasar y pueden pasar, cómo hacemos para disminuirlos, ¿no? Estar muy atentos en vez de ser reactivos, ser proactivos y tratar de enfrentarlo con cierta idoneidad. No estar siempre hablando de los protocolos, ¿no? Como pasa cuando muchas veces ustedes, ¿no? Como comunicadores van a una escuela que ha pasado algo, inmediatamente por ahí los directivos dicen, ya pusimos en funcionamiento el protocolo. Nosotros decimos, a ver, ya fue. Lo que quiere un padre es que justamente el hijo esté bien. Como me dijo hace mucho una madre que decía, traje un hijo feliz y me lo llevo roto. Mari, ¿alguna consulta, duda que quede por hacer? Nos estaba mencionando Alejandro acerca del funcionamiento de algunos protocolos en las escuelas de todo el país y preguntarle cuáles son puntualmente las herramientas que cuentan las escuelas. ¿Con qué herramientas cuentan las escuelas? Nos quedábamos con esta última frase tuya tan contundente, ¿no? Sobre la mesa. ¿Con qué protocolos, con qué facilidad la escuela puede llegar o también hay que cambiarlo y está arcaico eso? No, es un desafío. Hoy es un desafío porque es una deuda, ¿no? Todo lo que hace a la dimensión afectiva dentro de las instituciones educativas es un tema que se ha ido agravando a través del tiempo y no hemos sabido enfrentarlo como corresponde, ¿no? Hay una demanda también de los mismos directivos, de los mismos docentes, que hablan de más capacitación y que se pongan justamente a disposición de manera más fluida todas estas respuestas, ¿no? Cuando, no solamente cuando conocemos en concreto un caso de violencia, sino lo que hace a la prevención, cómo hay que hacer esos espacios que necesita la escuela para poder trabajar estos aspectos que llevan tiempo, pero saber también que si yo me puedo preocupar mucho con lo que hace a la lengua y la matemática, que lo tengo que hacer y de la mejor manera, sino saber que todo lo que tiene que ver con el clima social escolar, el clima de convivencia, me puede favorecer o boicotear toda esa intención educativa. Mari, ¿alguna consulta, duda que quede por hacer? Bueno, y ya para finalizar, Facu, consultarle a dónde tienen que hacer aquellas familias que están pasando por algún tipo de problemática similar a la que estamos hablando, de violencia escolar, a dónde deben dirigirse, a dónde deben reclamar, pedir ayuda. ¿Cómo ayudar a aquellas familias que por ahí el chico
le manifiesta a sus padres, con todo lo que eso implica, ¿no? Se abre ante ellos y les cuenta que está viviendo alguna situación de discriminación, de violencia en la escuela, ¿cómo actúan esas familias? Lo primero es escucharlo, ¿no? Porque tenemos distintas posturas, ¿no? Entre ellas están los que dicen, bueno, esto pasa, cosas de chicos, tenés que saber enfrentarlo, y hay otras que se preocupan muchísimo, ¿no? Y necesitan acercarse a la escuela, hablarlo bien, el tema del respeto es fundamental, que es lo que vamos perdiendo, pero acercarse a la escuela, confiar que la escuela puede tomar de alguna manera acciones pertinentes, ¿no? Para poderlo resolver, y si no pasa, que es un poco también lo que vemos, esto de que hay padres que no se sienten escuchados por ahí, justamente porque se ha naturalizado en la escuela y dice, bueno, ya va a pasar, ya vamos a ver cómo lo enfrentamos. Bueno, queda la otra opción, que es la supervisión, ¿no? Están los supervisores como un puente entre el gobierno escolar y la escuela para tratar de ver cómo se puede solucionar. Tratar de evitar la judicialización, pero si hay que, bueno, uno realmente ve que hay casos graves, ¿no? Casos muy graves que son muy desatendidos. Entonces, bueno, en estos casos, como ha pasado en la provincia, ¿no? Hasta hace poco hemos tenido un caso que se judicializó a favor de la familia. Entonces, yo creo que el problema que tenemos es que hemos perdido un poco el sentido de comunidad educativa. Tenemos un problema social, lo sabemos, ¿no? Intolerancia, crispación social, ¿no? América Latina es una de las regiones más violentas del mundo. Entonces, todo eso lo tenemos que considerar, no podemos minimizar y pensar en el desarrollo personal y social de los chicos, pero también pensar un poco más allá y tratar de ver también en la escuela, con esta posibilidad de trabajar la convivencia como corresponde, como constructores de ciudadanía. Y le podríamos agregar de ciberciudadanía también. Alejandro, muchas gracias. Un gusto. Bueno, Mari, hasta allí la palabra de Alejandro Castro Santander, referente de Argentinos por la Educación, director del Observatorio de Convivencia Escolar, dándonos un panorama y explicándonos un poco estos datos, ¿no?, que trascienden del informe y que nos pintan de realidad lo que pasa en las aulas de toda la Argentina. Así es, Facu. Bueno, la violencia escolar es una problemática que se vive en todo el país y realmente nos preocupa. Bueno, y qué importante lo que nos mencionaba acerca del rol de la familia, porque la educación comienza en la casa, los hijos suelen imitar a los padres y todas las acciones también se trasladan a la escuela. Gracias, Facu, por traernos todas estas novedades. Le agradecemos a Alejandro por haberse sumado muy amablemente a la pantalla de TVO. Que tengan un lindo lunes. A vos, Mari, que tengan todos un inicio de semana muy lindo. Muchas gracias.